Hola, mi nombre es Paola, soy voluntaria en la Universidad Rafael Landívar y hoy te voy a explicar el uso del artículo y del adjetivo. ¿Qué es un artículo? En gramática, un artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Artículo y sustantivo se expresan en igual género, masculino o femenino, y en igual número, singular o plural. Y la función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido, es decir, definido, o desconocido, es decir, indefinido. ¿Cuáles son las funciones de los artículos? Primero, los artículos definidos e indefinidos forman parte de la mayoría de las oraciones. Su principal función es acompañar al sustantivo y dar a conocer al lector u oyente información, ya que define si el sustantivo es determinado o indeterminado. No es lo mismo decir, hoy me compré el vestido, definido o determinado, que hoy me compré un vestido, que es indefinido o indeterminado. El sustantivo puede nombrar sujetos u objetos y el artículo es el encargado de especificar su género, es decir, si es femenino o masculino, y también de especificar su número, es decir, si es plural o singular. El sustantivo y su artículo siempre deben concordar en género y número. Por otro lado, el artículo siempre se escribe antes del sustantivo, nunca detrás. Además, el artículo permite conocer la función que tiene un sustantivo en una determinada oración. Muchas veces un sustantivo puede variar su significado o peso dentro de una oración de acuerdo a la existencia o no de un artículo. Existen dos tipos de artículos gramaticales: los artículos definidos, el, la, los, las. Por ejemplo, la mayoría de los espectadores aplaudieron con entusiasmo el número que montaron las bailarinas. Y los artículos indefinidos, un, una, unas, unos. Por ejemplo, una noche escuché un ruido que provenía de unas cabañas en las que se hospedaban unos ciclistas. También existe un artículo neutro, que es lo, que refiere a aquello abstracto y no señala género. Por ejemplo, lo malo de todo esto es tu desinterés. Los artículos definidos son aquellos que refieren a algo que se conoce o se puede identificar. Estos son el, que se refiere a un sustantivo masculino en singular. Por ejemplo, no podremos ir en el coche, pues está averiado. La, que se refiere a un sustantivo femenino en singular. Por ejemplo, es tiempo de festejar la llegada de la reina. Los, que se refiere a un sustantivo masculino en plural. Por ejemplo, los meses del año son 12. Y las, que se refiere a un sustantivo femenino en plural. Por ejemplo, las ruinas de San Ignacio se encuentran en la provincia de Misiones. Es importante aclarar que en el idioma español, cuando las preposiciones de o a están seguidas del artículo el, se produce una contracción y se forman los artículos del y al. Es incorrecta la forma de el o a el.
Ahora, los artículos indefinidos son aquellos que hacen alusión a algo que no se conoce o no se puede identificar. Estos son un que se refiere a un sustantivo indefinido en masculino y singular. Por ejemplo, creo que iremos a un bar antes de ir a la fiesta. Una que se refiere a un sustantivo indefinido en femenino y singular. Por ejemplo, ayer me crucé con una mujer en la calle que me preguntó por ti. Unos que se refiere a un sustantivo indefinido en masculino y plural. Por ejemplo, unos jóvenes fueron apresados en la esquina de mi casa. Y por último, unas que se refiere a un sustantivo indefinido en femenino y plural. Por ejemplo, debemos conseguir unas pantallas para el acto de fin de año. Ahora te invito a que realices estos ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Pausa el video y completa las siguientes oraciones. Las respuestas del ejercicio 1 son: los invitados deberán ingresar por esta puerta. Abrió las cortinas de su habitación para que entre la luz del sol. Iremos a conocer unas playas del sur. En la tienda de la esquina venden unos vestidos muy bonitos. Un joven dejó en la puerta de mi casa el periódico de hoy. Ahora realiza el ejercicio número 2. De igual manera, pausa el video y completa las siguientes oraciones. Las respuestas son: no puedo reconocer qué es lo que me molesta de ti. Comimos unos camarones en un restaurante del puerto. Las ballenas son mamíferos que viven en el mar. Su hermano está buscando una casa para alquilar este verano. Mi sueño siempre fue protagonizar una obra de teatro en Broadway. Hola, mi nombre es Natalia y soy voluntaria de la Universidad Rafael Andívar y el día de hoy te voy a hablar sobre el adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo concordando en género y número. Los adjetivos determinan al sustantivo al especificar o resaltar sus características, como por ejemplo, la pelota amarilla o el carro viejo. También se utilizan ampliamente para realizar descripciones generales o abstractas, como por ejemplo, el color amarillo de las flores, sin especificar el tipo de flor, o fue una difícil competencia, siendo difícil un adjetivo abstracto. Desde el punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar diversas características, como cualidades, estados, actitudes, posibilidades, procedencia o nacionalidad, entre otros. Existen diferentes tipos de adjetivos. Están los adjetivos calificativos. Estos son aquellos que describen o califican al sustantivo o sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades, como por ejemplo, su hija es muy alta para la edad que tiene. El coche azul es de mi tío. El libro es corto y se lee sin problemas y me siento feliz esta tarde. También están los adjetivos demostrativos. Estos determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Estos son este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esos, esas, aquellos y aquellas. Como por ejemplo, este apartamento es mío, aquella lavadora es buena,
Esas mantas hay que lavarlas. Tus guantes de cocina son estos. También están los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Y son mi, tú, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, mis, tus, sus, nuestros, nuestras y vuestros y vuestras. Como por ejemplo, mi pulsera y tus zarcillos. Este libro es mío. En nuestra casa tenemos una chimenea. ¿Esos zapatos son tuyos? Su presentación fue breve. También tenemos los adjetivos determinativos. Estos adjetivos son los que introducen o identifican el sustantivo en oración, por lo que no lo describe, sino que lo especifica y limita su alcance. Son adjetivos ampliamente utilizados y que concuerdan en género y número con el sustantivo, como por ejemplo, algunas amigas, aquel perro chiquito es lindo y esta pelota. Están también los adjetivos indefinidos. Son los adjetivos que identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Los más utilizados son algún, algunos, tantos, bastante, cierto, cada, cualquier, cualquiera, demasiados, escasos, de más, mucho, poco, ningún, ninguno, más, mismo, otro, todos, varios, sendos, tal, cierto y cada. Como por ejemplo, pocos maestros asistieron a la reunión. Algunos alumnos son deportistas. Tal pregunta me asustó. Cada uno dará su opinión. También están los adjetivos numerales. Estos expresan la cantidad numérica del sustantivo al que acompañan. Estos pueden ser cardinales 1, 2, 3, 7, 9, etc. Ordinales primero, segundo, tercero, quinto, último. Múltiplos, doble, triple, cuádruple o paritativos, medio, tercio, quinto, etc. Como por ejemplo, hace 2 años que nos vimos. Lo llamé 3 veces. Quedó de segunda en la competencia. Es la 5ª vez que vengo. Comí doble ración de postre. Y por último, tenemos los adjetivos gentilicios. Estos identifican el origen de las personas u objetos, el cual puede referirse a un continente, América, África, Europa, Oceanía o Asia, o a un país, una región, provincia o ciudad. Sin embargo, el gentilicio más empleado hace referencia a los países, como por ejemplo, su hija es mexicana, mis primos son asiáticos y él es madrileño. También están los grados del adjetivo. Los grados del adjetivo expresan la intensidad con que se caracteriza al sustantivo. Está el comparativo, que se utiliza para confrontar las cualidades. Son más y menos. Estos adjetivos están acompañados de un adjetivo, sustantivo o adverbio seguidos de una palabra que o cómo. Como por ejemplo, está el de igualdad. Esta película es tan interesante como la que vimos ayer. Está el de superioridad. Este coche es mejor que el suyo. Inferioridad. Ana es más baja que María. También está el grado superlativo. Este expresa la cualidad de un sustantivo respecto a otro de su clase. Se divide en relativo y absoluto. Está el superlativo relativo. Se forma de la siguiente manera. El, la, los y las, más o menos, más un adjetivo, más la preposición de o del. Como por ejemplo, María es la estudiante más aplicada de la clase. Es el libro más antiguo de la biblioteca. Y está el superlativo absoluto. Se hace uso de un adjetivo y se agrega el sufijo ísimo, ísima, ísimos o ísimas. Como por ejemplo, el árbol es altísimo. La prueba estuvo dificilísima y los zapatos están carísimos. Ahora que ya conocemos más sobre los adjetivos, realicemos el siguiente ejercicio. Identifica los adjetivos de las oraciones. Ponle pausa al video y realiza el ejercicio.
Ahora verifica que tus respuestas estuvieran correctas. En la primera oración, el adjetivo era rubio. El niño tiene el pelo rubio. En la segunda oración, el adjetivo era pequeño. Estuvimos en un hotel pequeño. En la tercera oración habían dos adjetivos, estaba gran y policíacas. Mi padre es un gran lector de novelas policíacas. Y por último, en la última oración, el adjetivo era amplio. Su casa tiene un salón muy amplio. Gracias por tu atención, esperamos que sea de mucha utilidad y hasta la próxima.